Muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a todos los participantes y al profesor Sebastián Bruno, que hoy comparte con nosotros. Profe Rodrigo, ¿estás con nosotros? Si podrías, por favor, hacer vos la presentación. Buenas Hola, tardes, Derlis. ¿Cómo estás, profe Derlis? Bienvenido. hola doctora, ¿cómo está? Un ¿Qué tal? gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, María Gloria? Buenas noches a todos. O buenas tardes a todos, perdón. Buenas tardes. Hola señora, ¿qué tal? Adelante, Eh, profe Derlis. ¿Vos le vas a dar la bienvenida? Y bueno, muchas gracias, profesor doctor Sebastián. Eh, Creo que usted está especializado en temas de migración, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Y bueno, Exactamente, sí. eh, Ya años quise contactarle por un amigo, Mario Castel, de allá de Buenos Aires. Y creo que no pude, pero bueno, demasiado contento estoy que esté con nosotros y que comparta su trabajo. Muy poca gente estudia el tema de migración, en especial la migración paraguaya en Argentina, que es la más estructural, digamos, ¿verdad? Porque, como decía la gente, ¿verdad? Antes el paraguayo cumplía 18 para rajarse a Buenos Aires, por acá no había nada. La población recién comienza a crecer a partir de los 70 con el ciclo del algodón, con la construcción de las represas, ahí comienza a haber suficiente, digamos, producto interno para generar arraigo, ¿verdad? Entonces, Buenos Aires es casi el puerto natural del paraguayo, ¿verdad? Y más que nada también culturalmente estamos alimentados, ¿verdad? El castellano que hablamos es un castellano muy porteño, muy argentino también. Bienvenido, gracias. muchas gracias. Muchas gracias, profe Derlis. Recordamos entonces que el profesor Sebastián Bruno es sociólogo, doctor en ciencias sociales por la UBA, investigador categorizado del CONACYT y del Grupo de Estudios Sociales sobre Paraguay. Qué interesante, profe. Consultor especializado en análisis, monitoreo, seguimiento y evaluación de políticas públicas. Bienvenido. Para nosotros es un honor recibirte en el ICSO y que puedas compartir con nosotros esta presentación. El honor es mío, María Gloria, y gracias por la invitación nuevamente. Entonces, oye, profe, arrancamos, son las 19, luego de tu presentación tenemos unos minutos para conversar y dialogar un poquito con los participantes. Esta presentación también es transmitida por el Facebook y te vamos a hacer llegar entonces las consultas también. Adelante, profe. Perfecto, María Gloria. Ahora sí, vamos a proyectar. Por favor, me confirman si ven bien. Sí, excelente. Perfecto. Bueno, como habrán visto, tenemos una coyuntura bien caliente con el tema de la previsión o seguridad social. Si les parece bien, vamos a dar como un marco en el cual me parece que está la discusión más sustantiva en el campo de la seguridad y previsión social, y ya avanzada la presentación nos vamos a meter con algo de las discusiones que se estuvieron dando estos días. Me parece que desde las ciencias sociales nuestro mejor participación puede llegar a venir desde este lado, ¿no? Tratando de darle un marco primero histórico y después de contexto en cuanto a el grado de cobertura, de avance, de barreras y demás que están teniendo los dos pilares de la seguridad social o de la previsión social, el pilar contributivo y el no contributivo. A ver, haciendo un poco de historia, nos encontramos con
esta trayectoria del pilar contributivo, ¿sí? El pilar contributivo es el pilar a través del cual las personas ocupadas van haciendo aportes a sistemas de seguridad social o de previsión social. Esos aportes... Hay un micrófono abierto, creo. Mira. Si pueden cerrar el micrófono, ahí está, gracias. Les decía que los mecanismos contributivos, la base que tienen es en los años que estamos en nuestra vida laboral, vamos aportando una fracción, una proporción de nuestro ingreso a una caja y llegada a cierto momento de la vida, a cierta edad, ese ahorro regulado y demás se convierte en un beneficio en forma de jubilación o pensión, como se la conoce en casi todo el mundo. En Paraguay, la previsión social contributiva comienza a principios del siglo XX con la caja fiscal, es decir, que abarca a el funcionariado público. A través de los años se fueron creando otras cajas ya más especializadas. Es el caso de los empleados y obreros ferroviarios. Y en los años 40 hace aparición quizás la institución más importante del pilar contributivo, que es el Instituto de Previsión Social. Que ese instituto abarca al asalariado privado, ¿sí? Acá estamos viendo en la población alcanzada, trabajadores privados asalariados, e independientes, y acá un primer asterisco, los trabajadores independientes recién en el 2013 tienen la opción de aportar y es un aporte voluntario, a diferencia de los trabajadores formales adheridos al Instituto de Previsión Social, donde hacen un aporte obligatorio, ¿sí? Y se fueron incorporando distintos segmentos poblacionales que allí figuran. Ya en los 50 se crea la caja de asalariados bancarios, en los 60 de la ANDE, en los 70 los municipales y ya más acá en el tiempo tenemos la caja parlamentaria 1980 y en el 88 la caja de jubilaciones de la Itaipú. Esta compilación está basada en un trabajo muy, muy interesante y recomendable que hizo la colega Claudina Sabatiero. Es parte de su tesis doctoral y les invito a leerla. Tiene algunos ajustes de año y algunas especificaciones, pero ahí tienen una excelente compilación de la historia de la previsión social en el país. A este universo contributivo, regulado, habría que sumar tres instituciones que son privadas y no reguladas, que tienen la forma típicamente mutual. Primero la caja mutual notarial de los años 60, ya en el 85 la de los cooperativistas y hacia fin de esa década la de los médicos y profesiones universitarios. Y ahí se termina el componente contributivo, ¿sí? Que tiene esta mecánica de aportes durante la vida activa y retiro o beneficio jubilatorio ya en la edad de retiro laboral. En paralelo a ese pilar existe otro, que es el no contributivo, donde los primeros beneficios son del tipo no contributivo, le podríamos llamar honoríficos, ¿sí? Se le entrega a personas que han tenido una actuación, un aporte personal destacado de distinto tipo, ¿sí? Y ahí agrupamos tanto a los beneficios de los veteranos de la Guerra del Chaco. Ahí el antecedente más antiguo es del propio año 36, pero incluso en esa normativa se menciona a beneficios que existían de veteranos de la Guerra de la Triple Alianza. Así que imagínense que este tipo de beneficios, aún en su forma menos sistemática, existen desde bastante tiempo atrás. En el 55 ya la normativa se consolida, en el 2011 se institucionaliza o se reglamenta las pensiones graciables. Las pensiones graciables se le otorga a personas que el Congreso considera que ha hecho un aporte extraordinario de distinto tipo, en distintas áreas del deporte, del arte, etc. Y en el 43
tenemos el antecedente en cuanto a los herederos de policías y militares fallecidos en actos de servicio, que es una normativa que termina de sistematizarse en el año 2003. Y por último, y justamente no menos importante, vamos a tener la estrella de la tarde-noche de hoy, que es la pensión alimentaria. La pensión alimentaria surge en el año 2009 y estaba inicialmente orientada a personas adultas mayores que no tenían ningún tipo de jubilación o pensión, tanto contributiva como no contributiva, y se encontraban en situación de pobreza. Ese beneficio se actualiza en el año 2020 y se amplía el umbral social. Ya no es necesario estar en situación de pobreza, sino en situación de vulnerabilidad social, ¿sí? Abarca un poquito más. E incluso también comprende a personas a paraguayos naturalizados, antes ni siquiera podían entrar, solo los paraguayos nativos podían entrar al beneficio, y a extranjeros con al menos 30 años de residencia en el país. Y hasta allí la historia de estos beneficios. ¿Cómo nos ha ido o qué grado de adherencia ha tenido primeramente el pilar contributivo? Nos vamos a quedar con esa primera parte, esos beneficios contributivos. Esta es la foto de los últimos años, desde el 97, 98, donde tenemos un registro sistemático de la población que está ocupada, quiere decir que está desarrollando tareas en el mercado de trabajo y que cotiza a alguna caja, la que sea, de previsión social. Por aquellos años, en el 97, 98, solo 13 de cada 100 personas que trabajaban estaban aportando a una caja de jubilación o pensión. Vemos que eso se mantiene más o menos invariante. En el 2005 tenemos ya el mismo valor prácticamente al 97, apenas sumado unos puntos porcentuales, y ya en el 2010 vemos un pequeño periodo de crecimiento donde se suman algunos puntos porcentuales, y para 2015 alcanza a más de 2 de cada 10 personas ocupadas. Ya a partir de ahí crece muchísimo menos y cerramos con el último dato disponible del 2022, donde solo vemos que 1 de cada 4 personas que trabajan están aportando un mecanismo contributivo. Y acá evidentemente tenemos un escenario de divorcio entre el mercado de trabajo existente, el realmente existente, y los mecanismos, todos estos tipos de cajas y sus reglas de cotización y la capacidad de un país para fiscalizar eh, la adhesión de los trabajadores a las cajas contributivas, ¿sí? Realmente, si uno, y empezando a abrir la discusión, uno puede llegar a observar que no existe un sujeto político que esté empujando una mayor adhesión de los trabajadores a los mecanismos contributivos. El propio IPS no le interesa tener más contribuyentes porque está saturado en la prestación de sus servicios de salud, ¿sí? Y por eso realmente no ha mostrado mucho interés en que las personas aporten. No es tanto por este componente de jubilaciones y pensiones, sino sobre la presión actual, no la futura, de las prestaciones de salud. Dentro de este 24, casi 25%, vamos a ver a continuación cómo se distribuye en términos de cajas. Y acá tenemos el gran actor, que es el IPS. De acuerdo a la última información que tenemos en el boletín estadístico de la Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, en el 2019 había más de 620.000 cotizantes activos, ¿sí? Trabajadores registrados que cotizan al IPS. Esto significa, ahí van a ver que en algunas cajas no refiere al 2019, es lo último que se tenía en el momento de corte de ese boletín, pero representa el IPS a más del 70% del total de las personas que aportan a la seguridad social de manera activa. Después tenemos el otro gran actor, que es la caja fiscal, en 2017, esto es un dato, 20.000 personas aportantes.
¿Me escuchan bien ustedes? Sí, se te escucha. gracias. Seba, se te escucha bien. Ahora no. Ahora, a ver. A ver, ahora, ¿me escuchan? Sí, Ahí sí. sí. Ahora sí. Perfecto. Perfecto. Disculpen, tuve un problema ahí con los auriculares. Bueno, les decía que el segundo actor es la caja fiscal con, en 2017, casi 220.000. Y si sumamos tanto al IPS como a la caja fiscal, estamos hablando de más del 97% del total de aportantes de la seguridad social contributiva, ¿sí? Después lo que vemos es un conjunto de cajas sectoriales mucho más pequeñas, la bancaria, la municipal, con todas estas magnitudes bien reducidas que están observando en el cuadro. Ahora bien, ¿qué es lo que está pasando en el IPS en cuanto a resultados? Estas son las personas cotizantes. Pensemos y veamos la evidencia en cuanto a las posibilidades que estas personas que están cotizando alcancen a cumplir con los requisitos solicitados para acceder a algún tipo de jubilación, de los 3 tipos que hay. Y el panorama que vamos a tener es el siguiente, ¿sí? Si todas las personas cotizantes del IPS fuesen esta torta que estamos viendo a la izquierda, el 57%, llegado a los 65 años, no alcanzaría los requisitos para acceder a una jubilación o pensión. Solo el 42% alcanzaría a cumplir los requisitos. Esos requisitos van a variar, depende al tipo de beneficio al cual adhiera el futuro jubilado. De estos 42,7% vamos a tener 1,5 puntos porcentuales que corresponden a personas que se acogen a la jubilación anticipada, que tienen entre 55 y 59 años, pero ya alcanzaron 30 años de aporte, ¿sí? Y dependiendo de la edad que tenga, van a tener un beneficio equivalente al 80% del promedio de los salarios en los últimos 3 años. Sí, es una fracción muy pequeña, es 1,5% del total de los cotizantes de IPS que llegarían a este tipo de beneficio. Después, la jubilación ordinaria, la que está concebida como, con todas las comillas del mundo, normal, es la que se solicita que la persona tenga entre 60 y 64 años y haya cumplido 25 años de aporte. Solo el 9% de los cotizantes accedería a ese tipo de beneficio. Y por último, y que son la mayoría, corresponde a personas que van a llegar a los 65 años y a ese momento han cumplido al menos 15 años de aporte, ¿sí? Y a ellos les corresponde un pago que va a ser proporcional a la cantidad de años de aporte a partir de los 15 años. Cuantos más años de aporte, más va a poder obtener de su jubilación o pensión. Entonces, estamos viendo un mecanismo que es realmente muy poco, primero está cubriendo a muy poca gente y dentro de los que cubre está siendo poco eficaz en cuanto a su resultado, ¿sí? Menos de la mitad se van a jubilar y la mayoría de los que se jubilen se van a jubilar en condiciones que no son las del parámetro más esperado, que es la jubilación ordinaria, sino un tipo de jubilación extraordinaria que se le llama jubilación proporcional de 65 años. Y el panorama se hace más difícil cuando observamos esta misma situación, pero la segmentamos de acuerdo al nivel de ingreso de los actuales cotizantes. Esto que están viendo aquí es tanto la información que mostré recién como esta corresponde a un estudio de 2 colegas de Uruguay, Bay y Selco, que lo desarrollaron para una consultoría sustentada por la Organización Internacional del Trabajo. Está la cita ahí abajo, les recomiendo muchísimo ese material. Es un estudio donde se tomó información de cotizantes del IPS entre los años 2000 y 2020 y a partir de eso se armaron estos modelos
para evaluar los resultados y las probabilidades de jubilarse de los cotizantes del IPS. Ya vimos los resultados generales recién, ahora vemos los resultados por quintil de ingreso. Vean que para los que están en el quintil 1, es decir, los cotizantes con los ingresos más bajos, los que están cotizando con lo mínimo y un poquito más, ¿sí? Para ellos, la probabilidad de acceder, veamos en el caso de los hombres, la probabilidad de acceder a una jubilación o pensión al final de su vida activa es de 0,8%. Esto quiere decir que de los hombres de menos ingresos, 99 de cada 100 no van a acceder a un beneficio de jubilación o pensión. Estas personas típicamente aportan una serie de años de una manera a veces discontinua, unos meses sí, otros meses no, y llegan a los 65 años y no van a haber logrado 15 años de aporte, que es el régimen más flexible entre los que permite IPS. A medida que vamos subiendo en la escala de ingresos, estas probabilidades se amplían. Veamos el quintil intermedio, ¿sí? El quintil 3, la mitad va a llegar a jubilarse y la otra mitad no. Acá la información está dividida entre hombres y mujeres porque está publicada así en el estudio, no porque haya una diferencia sustancial por sexo, y se aclara muy bien en el estudio que no ven ninguna diferencia, y la desventaja de las mujeres está antes que esto, y es un derivado de que participan en menor medida en el mercado de trabajo por los roles tradicionales de género que rigen en nuestras sociedades. Vean que recién para los del quintil más alto, quiere decir, de todos los cotizantes del IPS, el 20% que tiene los salarios más altos, recién tienen algo más cercano a una garantía de llegar al fin de su vida laboral con una jubilación o pensión. Un poco más del 85% de probabilidades de jubilarse bajo alguno de los regímenes de IPS. ¿Qué estamos viendo entonces? Que estos aportantes de menores ingresos prácticamente tienen muy pocas chances de jubilarse, y esos aportes están ayudando a sustentar las jubilaciones y pensiones de los que sí llegan a jubilarse, que como ven son sesgadamente quienes tienen un ingreso más alto. Es decir, que como mecanismo es muy regresivo, es pro personas de mayores ingresos. Por ende, un organismo que tiene una eficacia muy limitada y es socialmente regresivo dentro de sus aportantes activos. Esta información, lamentablemente, termina avalando una percepción social de las personas que cotizan en el IPS o están evaluando cotizar, donde se les aparece un razonamiento donde ¿para qué voy a cotizar si no voy a llegar a una jubilación? ¿Sí? Lamentablemente, ese razonamiento tiene asidero estadístico a partir de la evidencia. Bueno, veamos cómo este componente contributivo juega un rol, volviendo a una foto total de toda la población, pero ya en la edad de gozar de un beneficio de la previsión social, es decir, a partir de los 65 años. Esto que está en celeste es la proporción, es el porcentaje de personas de 65 años y más que tienen un beneficio de jubilación o pensión contributiva, ya sea de IPS, de la caja fiscal, de alguna de las cajas sectoriales e incluso jubilaciones o pensiones del exterior. Esa cobertura para los mayores de 65 años jamás, desde que tenemos registro, superó el 17%. ¿Sí? Quiere decir que es muy, muy limitada, ¿sí? Vemos el resultante final de todo lo que veníamos conversando y llega solamente a una fracción de las personas adultas mayores. Y aquí, en el año 2009, se dio una discusión en el Parlamento en torno a esta problemática y a la incidencia que tenía la pobreza en la población adulta mayor, y de allí sale un beneficio que es el que estábamos comentando al principio, que es el de pensión alimentaria. La pensión alimentaria es un beneficio no contributivo, quiere decir que el Estado
le provee a la persona adulta mayor sin depender de una contribución durante su vida activa. Y decíamos que en el año 2009 estaba orientada a personas que no tenían ninguna jubilación o pensión y se encontraban en situación de pobreza. Ese beneficio se empieza a implementar en el año 2010 y como ven, a partir de 2011 vemos que empieza a abarcar a cada vez más personas. En el 2011 abarcaba a 2,5% de las personas adultas mayores, ya hacia el 2015 abarcaba al 30% de las personas adultas mayores y así vamos avanzando y según la última encuesta permanente de hogares del año 2022, abarcaba al 46,4% de los adultos mayores. Si sumamos la cobertura de los beneficiarios contributivos con la de los no contributivos, tenemos que en Paraguay alcanzamos una cobertura general, total, del sistema contributivo y no contributivo del 60%. Eso nos ubica, para que se den una idea, a un nivel muy similar al promedio de América Latina y el Caribe. Es decir, hay que verlo como un gran logro del país alcanzar esos niveles, pero siempre atendiendo que ese crecimiento, y acá queda muy notable, se debe a la expansión de la pensión alimentaria. La pensión alimentaria es un pago del equivalente a un cuarto del salario mínimo. En otras palabras, podemos decir que la pensión alimentaria fue y es la respuesta paraguaya a las necesidades de protección social de las personas adultas mayores, ¿sí? Y acá entendemos que queda bien claro, esta pensión alimentaria dio como una respuesta paraguaya porque realmente es bien singular y difiere a otras políticas que se han aplicado, por ejemplo en Uruguay y en Argentina, donde se ha flexibilizado el componente contributivo y a través de una serie de mecanismos se ha abarcado a cada vez más personas adultas mayores, que tiene también sus problemas. Y por otro lado, hay otros países que han seguido un camino similar al de Paraguay, como Bolivia y Perú, donde tienen una pensión similar a la pensión alimentaria, pero el monto de esas pensiones son muchísimo más bajos. En el caso de Paraguay estamos hablando de alrededor de $85 y en el caso de Perú, si mal no recuerdo, era una pensión de alrededor de $20. Y en el caso de Bolivia es un monto muy bajo. Hay que destacar que en el caso de Bolivia es universal, no está socialmente segmentada, ¿sí? Y tengamos en cuenta esto, mantengamos esa idea de la respuesta paraguaya porque esto va a generar un poco de ruido cuando la información y la fotografía fase de discusión pública. Ahí no se te escuchó muy bien, Sebas. No, todavía no. ¿Me escuchan? Hola. Ahí sí. Ahí sí. Vale. Disculpen los inconvenientes técnicos. Les decía, tengan en cuenta esta característica y la especificidad de la respuesta paraguaya porque va a tener sus implicancias a la hora de discutir públicamente la temática. Esta pensión, la pensión alimentaria, cumple un rol fundamental no solo en las personas adultas mayores, sino en las condiciones de vida de nuestra población. Y eso queda bien en evidencia en esta información. Fíjense que esa pensión equivalente a alrededor de $85, orientada a personas adultas mayores en situación de vulnerabilidad social, o sea, que solo acceden personas de 65 años y más de determinadas características sociales. Esa pensión, así de sesgada poblacionalmente, se incorpora a los ingresos familiares y si esa pensión no existiese para el año 2022, el nivel de pobreza general de toda la población no sería de 24,7%, sino de 26,5%. ¿Sí? Esto es una simulación que podemos hacer con la encuesta permanente de hogares y es el resultante de sacar la pensión de los presupuestos familiares y recalcular la pobreza. La pobreza en el país sería de 26,5, ¿sí? 1,8 puntos porcentuales más. La pobreza extrema
que la última estimación que tenemos alcanza el 5,6%, pasaría al 7,1% del total de la población. Quiere decir que la pensión alimentaria reduce la incidencia de la pobreza extrema en 1,5 puntos porcentuales. Si esta misma lógica la llevamos a solamente la población adulta mayor, tendríamos la siguiente panorámica, ¿sí? Si sacamos la pensión de los presupuestos familiares, la incidencia de la pobreza en los adultos mayores sería de un 33%, de los cuales 11,5% serían pobres extremos. Con la pensión, o sea, la realidad, la incidencia de la pobreza en las personas adultas mayores es de un poco más del 18%, ¿sí? Esto es 14,8 puntos porcentuales menos a la que existiría si no estuviera la pensión, y tenemos una proporción muy pequeña de un poco más de 2% de personas, tenemos adultos mayores en situación de pobreza extrema. Y acá hay que hacer una aclaración. Estas personas que se encuentran en situación de pobreza extrema son típicamente beneficiarios de la pensión alimentaria que viven en hogares con muchas personas, no hay muchos más ingresos que esa pensión, y entonces al dividir ese ingreso que es pequeño, no llega a superar la línea de pobreza extrema, ¿sí? Es básicamente ese perfil. Les comento también que en el año 2019 se hizo una evaluación de impacto muy, muy interesante. Acá abajo tienen la cita, les invito a buscarla, donde se evaluó con la mejor metodología posible, una técnica experimental, los efectos de la pensión alimentaria, no solo en términos económicos, sino también en otras dimensiones de las condiciones de vida. Y ahí que se ha observado que cuando existe la pensión alimentaria, se reducen en 11 puntos porcentuales la necesidad de recibir ayudas desde otros hogares por parte de los adultos mayores. Esto quiere decir que donde había una situación donde un hijo o una hija le transfería algo de dinero a sus padres porque no tenían otro sustento, cuando se recibe la pensión alimentaria, ese ingreso por transferencia se reduce en 11 puntos porcentuales. Vemos también mejoras en términos de salud, reducción de dolencias de salud, reducción de la dificultad en actividades cotidianas, incluso 12 puntos porcentuales en la reducción de la depresión, ¿sí? La percepción económica de la pensión alimentaria tiene un beneficio incluso en el bienestar subjetivo de las personas, y tiene este claro impacto en los niveles de salud mental de los adultos mayores. Hay una mejor percepción de buena salud, se reduce muy sustancialmente la limitación económica para ir al médico, y se amplía en 48 puntos porcentuales el gasto en alimentos, ¿sí? Esto también es muy importante. Los adultos mayores están cubriendo sus necesidades alimentarias con la pensión, por más exigua que es, y por supuesto se tienen en cuenta esas limitaciones. Esto que les voy a mostrar es la foto a hoy, literalmente. Hoy creo que cobraron los adultos mayores, justamente. Y si uno considera, ya con información de registros administrativos del Ministerio de Economía y Finanzas, considera las proyecciones de población y la encuesta permanente de hogares, uno puede terminar hallando esta estimación donde el 55, más del 55%, 55,4% de los adultos mayores está percibiendo hoy, diciembre, la pensión alimentaria, ¿sí? Y a ellos se les debería sumar este 14,3% que hablamos hace una serie de diapositivas atrás, que son los beneficiarios contributivos. Y acá se nos está poniendo en evidencia una franja que hoy no tiene respuesta del Estado en cuanto a su protección económica, que son aquellos que no han podido acceder a un beneficio contributivo y tampoco están en una situación de vulnerabilidad social que los hace ser beneficiarios de la pensión alimentaria. Esta franja intermedia hoy no está teniendo ningún tipo de
beneficio contemplado y está viviendo de lo que haya podido ahorrar. Algunos siguen trabajando y otros dependerán de sus familiares. Esta es la foto de hoy. Y déjenla bien fija porque probablemente por un tiempo sea la mejor que vamos a ver en los próximos años. Este es el panorama que vamos a tener si se cumpliera lo dispuesto en el proyecto de ley del Presupuesto General de la Nación 2024, donde en el marco de una serie de medidas de convergencia para llegar a reducir el déficit fiscal, ha quedado fija la cantidad de personas adultas mayores beneficiarias activas de la pensión alimentaria en 310.000. Ahora bien, ustedes ya van deduciendo 310.000 beneficiarios activos, que es más o menos la cantidad de beneficiarios a diciembre, ¿sí? Que completa estos 55,4%, van a representar cada vez menos en la cantidad total de adultos mayores de los próximos años, porque la cantidad total de adultos mayores en los próximos años va creciendo. Estamos en pleno proceso de envejecimiento poblacional. Cada vez vamos a tener más en términos absolutos y también relativos personas de 65 años y más. Y esos 310.000 van a significar, en términos relativos, cada vez menos. Se espera para junio del año que viene que la cobertura de la pensión alimentaria ya baje a 54,3% y para junio de 2025 ya pasa a 52,2%. Hay que ver si se termina confirmando esta disponibilidad presupuestaria, si hay algún cambio en el medio, por supuesto, pero a hoy, con la previsión oficial del presupuesto, vamos hacia este escenario. Y hablando de escenarios, y ya metiéndonos un poquito más en la coyuntura, y que generó de alguna forma esta convocatoria al conversatorio, tiene que ver con un escenario de reformas que está aconteciendo en el Poder Legislativo. Hoy, como saben, tuvimos, bueno, ya una sanción completa. Esta es la foto de ayer, literalmente, del sitio web del Senado, donde el Senado aprobó, tuvo media sanción, a un proyecto que reglamenta el rol supervisor del Estado ante las entidades jubilatorias. No califica siquiera de reforma, la verdad es que no podría aportar demasiado a esa discusión, ya que establece una serie de, bueno, de alcances, de herramientas que tiene el Estado para regular las inversiones o la cartera de inversiones de las cajas jubilatorias. Esto no impacta en los mecanismos de contribución ni en la proporción de jubilados y pensionados finales, ¿sí? Y por ende es un campo más de colegas del derecho, de la economía, de la administración y demás, y no tiene tanto impacto en el resultado social. Yo creo que esa discusión viene a posteriori y vamos a ir entrando un poco en eso. Ahora vean cómo en el vórtex de la discusión sobre la superintendencia pasó absolutamente desapercibida la otra noticia, la de la izquierda, donde el Senado ya dio la otra media sanción que le faltaba a una ley que le transfiere la pensión alimentaria desde el Ministerio de Economía y Finanzas al Ministerio de Desarrollo Social, ¿sí? Y ahí se está jugando la suerte del 55% de los adultos mayores, ¿sí? Es muy notable, donde un problema social por toda una serie de cuestiones que incluso acá en el intercambio podemos llegar a conversar, hace que determinadas discusiones sean visibles, las del centro, y otras mucho menos. La de la izquierda pasó totalmente desapercibida y hace unos meses van a ver otra discusión que tiene que ver con la conformación de una comisión donde se está apuntando a ordenar de alguna forma los requisitos de acceso a las jubilaciones y pensiones de la caja fiscal, que es así, cabe con todas las de la ley, justamente, encuadrarse en términos de reforma. Y ahora tenemos esta panorámica, ya sabemos bastante más sobre seguridad o previsión social, donde tenemos
por un lado, este pilar contributivo con estos actores, el IPS, decíamos, asalariados privados e independientes, con el asterisco que corresponde. Cuando hablo de independientes, hablo de literalmente menos de 100 personas están cotizando voluntariamente a una jubilación o pensión siendo trabajadores independientes. Tenemos otras cajas contributivas y después tenemos al MEF en su versión Dirección Nacional de Jubilaciones y Pensiones, conocida como caja fiscal, que abarca a los trabajadores públicos. Y acá tenemos una primera frontera dentro de la seguridad social y pasamos al pilar no contributivo, donde el MEF, ya con otra ventanilla, que es la Dirección de Pensiones No Contributivas, administra tanto estas pensiones honoríficas que hablábamos al principio, como la pensión alimentaria. Y pasando eso, tenemos una frontera mucho más fuerte, que es el campo no de la seguridad o de la previsión social, sino de la acción o promoción social, donde tenemos beneficios que ya no van a jubilados y pensionados, sino a población en situación de pobreza, como los beneficiarios de Tecoporá, que administra el MDS, o los niños y niñas y adolescentes en situación de trabajo infantil peligroso, con el programa Abrazo. ¿Cómo están operando estas modificaciones en este espectro? Por un lado, tenemos la discusión de la superintendencia, que abarca a esta parte de la seguridad social, la contributiva y la que está vinculada al IPS y al resto de las cajas. Ahí es donde empieza a tener algún tipo de acción el Estado a través de la superintendencia. Por otro lado, se pretende avanzar hacia una armonización de regímenes en la caja fiscal, ¿sí? Con un conjunto de situaciones, con lo que se llama el sector militar, con policías y militares retirados que tienen toda una serie de beneficios, cobran lo mismo que su situación de actividad es sumamente deficitaria. Tenemos una caja docente que está muy en cuestión, tenemos colegas de 47 años que se están jubilando con una expectativa de vida a partir de ahí de aproximadamente 40 años por delante. Y otros regímenes que son más superavitarios, como el régimen general de los funcionarios públicos de los ministerios y magisterio. Por otro lado, tenemos este proyecto que el martes tuvo su ya sanción, ahora pasa al Poder Ejecutivo, donde se ha pasado a la pensión alimentaria al espectro del MDS. Entonces, tienen los hechos un efecto no solo operativo, sino conceptual, que es pasar una pensión a un conjunto de prestaciones de acción y promoción social, Tecoporá, Abrazo, etcétera, donde esos programas esperan que el beneficiario mejore su situación y salga en condiciones de una mejor calidad de vida y deje de ser beneficiario, y se está ubicando en ese mismo espectro a un pensionado alimentario donde no se espera que vuelva al mercado de trabajo, sino que es un beneficio de pensión y, salvo algún inconveniente administrativo, la va a tener de por vida. Más allá de esa modificación, tenemos otros proyectos de ley, algunos más avanzados, otros menos, donde se está procurando un cambio en el umbral etario. Se quiere bajar la pensión alimentaria desde los 65 años y más a los 60 años y más, y le decimos, ¿en serio? Con el nivel de envejecimiento que tenemos, ¿vamos a bajar todavía más el umbral etario? ¿Y cómo dialoga eso con el componente contributivo? Es una buena pregunta. Hay otras iniciativas que apuntan directamente a una cuasi universalización, donde la narrativa establece que la selección de beneficiarios no es buena y, por lo tanto, el beneficio de pensión alimentaria debería abarcar a todos los que prácticamente no están abarcados por el beneficio contributivo. Eso significaría también tirar la toalla en el componente contributivo, porque ¿qué estímulo desde lo individual tendríamos de contribuir si sabemos que vamos a llegar a los 65 años y vamos a tener al menos esa pensión alimentaria? Si no hay un diálogo
entre el componente no contributivo con el contributivo, estamos fregados, ¿sí? Y ahí es donde vienen las superposiciones y conceptualmente ubicar este beneficio en el organismo rector de la política social, caben algunas dudas sobre si es lo más adecuado o no. Y por último, hay otras iniciativas de elevación del monto donde se prevé que la pensión alimentaria deje de ser equivalente al 25% del salario mínimo y pase a tener un equivalente de la mitad del salario mínimo. En un escenario de convergencia fiscal, lo cual con ese escenario y un claro mensaje de no suba de tributos, no sabemos bien cómo se va a sustentar ese tipo de iniciativas. Estamos con este escenario de dispersión de la gobernanza que hace todavía más difícil reencauzar una discusión mirando la foto íntegra de la seguridad social, ¿sí? Para terminar de dar una panorámica contextual, acá lo que vemos en este gráfico es cómo se compone nuestra población en Paraguay, cómo estaba compuesta desde 1950 y cómo se espera, cómo esperaba la CEPAL hacia el año 2100 que se distribuya en nuestra población. Lo que está en naranja o rojo, depende del tipo de monitor que tengan, es la proporción, es el porcentaje de la población de 60 años y más sobre el total de la población. Como vemos, teníamos una población muy joven, en los años 50, 60, 70, etc. La población de 60 años y más era de no más del 6%. Esa población empieza a ser proporcionalmente cada vez más importante y eso está vinculado al proceso de envejecimiento de esta población. Y siento decirles que en términos de envejecimiento no estamos en el 2023, sino en lo que se esperaba, en la situación que se esperaba estar en el año 2035. Hoy tenemos alrededor del 12,6% de la población con 60 años y más, ¿sí? Quiere decir que estas decisiones, que ya eran difíciles en términos de seguridad y de previsión social, nos apura un poco el relojito porque estamos en pleno proceso de envejecimiento, tenemos que ir procurando resolver el modo en el cual vamos a responder a ese envejecimiento a partir de la protección de las personas adultas mayores, con un sistema que claramente está teniendo sus limitaciones en cuanto a ese nivel de respuesta. Para finalizar, 3 diapositivas sintetizando los principales mensajes, con algunos comentarios al pie. Por un lado, vemos que ha mejorado discretamente los niveles de cotización en el pilar contributivo. A la última foto que tenemos, 1 de cada 4 personas ocupadas está aportando una caja de jubilación, eso es bueno. Por otro lado, vemos que después de 13 años de implementación de la pensión alimentaria, Paraguay recién logró ubicarse en un valor similar al promedio de los países de América Latina, no del Cono Sur, pero sí de América Latina. Pero ese crecimiento hemos visto que se sustentó básicamente por la pensión alimentaria y también nos quedó bien claro que la pensión alimentaria cumple un rol muy importante en la calidad de vida de las personas mayores y de la sociedad en general, conteniendo la pobreza. En cuanto a las discusiones públicas, estamos como en compartimentos bien estancos. Por un lado, y es lo que hemos visto en las últimas semanas, una discusión en lo que podríamos llamar el micromundo contributivo. Estamos hablando de una discusión que sus resultados nunca han superado al 17% de las personas adultas mayores en cuanto al acceso de sus jubilaciones y pensiones. Hemos visto que ahí adentro incluso es bastante regresivo en su distribución y parece que se nos fuera la suerte a todos, pero realmente es la suerte del 20%, si se quiere, más beneficiado de nuestra sociedad. Por otro lado, el pilar no contributivo está siendo definido en términos políticos y de gobernanza por adjetivos y no por el sujeto, ¿sí? Jugando un poco con esta idea sintáctica. No se la piensa como pensión,
a esta pensión si no se le da mucha más importancia a lo que viene después, que es alimentaria, que es una pensión vinculada a pobreza, que es una pensión vinculada a vulnerabilidad y por lo tanto, claro, bajo esa lógica, debería ser un beneficio, lo va a ser de hecho, que va a administrar el Ministerio de Desarrollo Social, que ahora se va a ver con una responsabilidad enorme de manejar este beneficio. Una nota al pie al respecto, y acá realmente habría que hablar de colonialismo conceptual, porque, claro, cuando uno revisa la bibliografía global sobre previsión social, casi todo el foco está hacia el mundo contributivo. El mundo no contributivo, en buena parte de los países, suele cubrir una franja muy chiquitita y muy segmentada y muy focalizada de la población. Ahora, claro, la respuesta paraguaya está basada en ese pilar no contributivo. Realmente deberíamos hacernos cargo y decir, bueno, esta fue nuestra respuesta, ¿cómo la vamos a retrabajar para hacerla dialogar mejor y que haya un tipo de cobertura que le alcance a más gente y tenga algún tipo de combinación virtuosa entre el contributivo y el no contributivo, en vez de desdeñarla e incluso reclasificarla ahora en una gobernanza de la política social y no de la política de previsión y seguridad social? Y por último, no menor, tenemos lo que podemos llamar la clase media de la adultez mayor, donde ya vimos que no tiene respuesta ni del mecanismo contributivo ni del no contributivo. Es una franja que está absolutamente ausente de esta discusión y hoy la sociedad, hoy el Estado no le da respuesta y está sustentado socialmente a través de sus familiares o lo que hayan podido ahorrar a lo largo del tiempo. Por último, es la última, en esta vinculación de campos entre la demografía y la economía, eh, hay un claro desafío en términos de una demanda de acceso a la seguridad o previsión social en un marco de envejecimiento, y hay muchas iniciativas que están buscando esta cuasi universalización de la pensión alimentaria. O sea, ¿cómo vamos a hacer si ahora estamos sustentando a la mitad, a más de la mitad de los adultos mayores, y vamos a tener un escenario donde los adultos mayores van a ser crecientemente una proporción mayor de nuestra población? Tenemos un pilar contributivo estancado y como limitante general una política que ya tiene más de 200 años de historia. No es solamente la decisión de este gobierno en particular, sino que el Paraguay se ha caracterizado por esa constante económica de un país de bajos impuestos. Hasta aquí llego, les agradezco la atención y ahora sí quedo atento a sus preguntas y comentarios. Excelente, profesor. Adelante, profe Rodrigo. Sí, le agradezco. Es una presentación fascinante. Le agradezco porque ha clarificado varias dudas que tenía en relación a la situación actual y ha matizado temas que de repente, a pesar de que eh, los he escuchado, no he podido identificarlos con tanto detalle. Una temática, una cuestión que quisiera preguntarles en relación precisamente a la sostenibilidad del sistema de pensiones actual, eh, especialmente con todas esas limitantes que tenemos y, diríamos, estas problemáticas sociales que tenemos, que básicamente hacen que, de acuerdo a lo que describe, ¿no? Haya habido una convergencia o estén bien, empezando a haber una convergencia entre la política de pensiones como una política diríamos, de desarrollo social, eh, eh, o más bien de atención social, en lugar de una política de seguridad social. eh, y el peso que tiene, ¿no? O la carga que está implicando, ¿no? El tema de las pensiones contributivas, especialmente en un país como el nuestro, que se ha caracterizado sobre todo por digamos, por unas características estructurales que hacen que, entre otras cosas, el Estado no disponga de posibilidades de que eso sea sustentable
a medida que va aumentando la tasa de envejecimiento poblacional y, diríamos, la cantidad diríamos, de demandas o de personas que demandan el acceso al sistema, se vuelve cada vez más apremiante la necesidad social de esa población. Entonces, querría preguntarle exactamente eh, eh, qué tipo diríamos, o qué tipo de perspectiva de sostenibilidad tendría el sistema en la actualidad o qué alternativas podrían plantearse a fin de resolver esta situación, este impasse que aparentemente no, por lo que puedo observar, y corríjame si estoy equivocado, lleva a un impasse de insostenibilidad del sistema, el sistema de pensiones contributivas y no contributivas en el largo plazo. Muchas gracias, Rodrigo. No sé si queremos compilar algunas preguntas y respondo o voy respondiendo individualmente. María Gloria. ¿Sí podrías ir respondiendo, profe? Muy bien, entonces. Bueno, muchas gracias, Rodrigo. Esa es la gran pregunta, quizás en términos de respuesta estatal ante esto. Por un lado, en cuanto a la sostenibilidad en los cánones actuales, o sea, si no cambiamos nada, hay una serie de estudios actuariales del IPS donde va bajando un poquito el momento esperado donde la caja empieza a ser deficitaria. En algún momento, hace un tiempo, estaba ubicado en el 2040 o 2045. Imagino que eso ha bajado un poco. No es una situación inminente, pero si no se toman los recaudos, casi puede llegar a hacerlo. Ahora, ese es el escenario de statu quo, ¿no? De que no cambie nada, no haya ninguna política. Por un lado, en términos de sostenibilidad, Paraguay puede avanzar muchísimo. Estamos viendo, según la información que observamos en las primeras diapositivas, solo el 24% de las personas ocupadas está contribuyendo a alguna caja jubilatoria. Tenemos un 75% por delante de crecimiento. Si esas personas empiezan a contribuir, van a permitir mejorar ostensiblemente la robustez del propio IPS. Y es más, ese es el 75% de la población actualmente ocupada. Si, por ejemplo, dispusiéramos de políticas de cuidado, ¿sí? Que además de atender a las personas adultas mayores y mejorar la calidad de vida de nuestros niños, niñas y adolescentes y personas dependientes en general, le habilitaría a muchas mujeres que están en condiciones de sumarse al mercado de trabajo y se puede dar lo que en la bibliografía se entiende como bono de género. O sea, hay una gran proporción de mujeres que estarían en condiciones de poder acceder al mercado de trabajo y por la sobrecarga de cuidado hoy no lo está haciendo. En términos de la población económicamente activa femenina, la estimación creo que da que se podría ampliar en un 8%. Así que imaginemos estas nuevas trabajadoras que bien pueden acceder a esta jubilación o pensión y, de paso, cuando lleguen a su vejez, no depender del beneficio jubilatorio de su cónyuge, hombre, que tuvo un poco más de chances de acceder a una jubilación o pensión. Así que le estamos dando también autonomía. Ahora, claramente con estas limitaciones en los mecanismos, hablamos de este divorcio entre las características de un mercado de trabajo de bajos salarios y por otro lado un esquema de contribución que está muy pensado en siglo XX, trabajador industrial, una escala de establecimientos productivos grande, una situación que no existe y es bien diferente a nuestro mercado de trabajo. Realmente esas reglas, tanto las reglas de contribución como el funcionamiento general del IPS, no está siendo realmente muy atractivo para que haya más contribuyentes. ¿Se ha pensado en algún momento incluir algún tipo de mecanismo más pensando en la franja de las pequeñas y medianas industrias?
en una mayor proporción de trabajadores independientes para que puedan contribuir. Ahora, si creamos como un mecanismo alternativo de contribución y decimos, bueno, ok, entiendo que vos tenés más dificultades de contribuir por diferentes características, vas a contribuir menos, pero el acceso a tu seguro de salud, bueno, no va a ser tan completo como los otros y tu jubilación no va a ser tan completa como las otras. Estamos rompiendo una noción de igualdad en el acceso a la previsión social que es muy complicada, ¿no? En términos desde todo orden, económico, morales, éticos, y demás. Y tampoco habría que omitir la posibilidad de que abriendo esa canilla, personas que hoy están contribuyendo a ese régimen general con todas las dificultades que tiene, por estrategias de precarización, pasen a contribuir a este régimen quizás un poco más degradado. No hay una respuesta óptima. La verdad es que no está bueno tener cotizantes de primera y cotizantes de segunda, pero hemos visto que así, como está, statu quo, les sirve a muy pocos y es terriblemente regresivo. Esa es la panorámica y esos son los desafíos, Darlis. Lamento muchísimo no dar una respuesta categórica, pero creo que nos interesa desde las ciencias sociales poder mostrar este abanico, la problematización y que se pueda hablar desde ese lugar y no desde percepciones comunes o simplificaciones como en las últimas semanas. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Tenemos una consulta en el chat también. Dice, ¿cuáles serían algunas alternativas de políticas para obtener los fondos necesarios para alcanzar una mayor cobertura? Una de las alternativas podría ser incrementar impuestos. ¿Cuáles podrían ser otras? ¿De estas son factibles, profesor? Bueno, hemos visto que la pensión alimentaria se basa exclusivamente en impuestos. Esa pensión alimentaria que hoy está cubriendo al 55% de las personas adultas mayores sale del Tesoro de la Nación, pues se paga con nuestros impuestos y tiene esa fuente de financiamiento. Más allá de potenciales políticas donde se suele grabar a determinados bienes suntuarios, bienes que son nocivos para la salud y demás, hay iniciativas quizás un poquito más vinculadas a la actividad económica y al mercado de trabajo, donde parte de los impuestos que acá tienen más la forma de lo que conocemos como el IRP, ¿sí? O los impuestos a las rentas, a las ganancias y demás, se destinan a la previsión social. Esa sería quizás una fuente potencial de financiamiento de este tipo de regímenes. Realmente hay que ser muy creativos porque incluso, bueno, esto da para abrirlo un poco más y tiene que ver con la suma heterogeneidad de nuestro mercado de trabajo, donde incluso quienes tienen ingresos basados en plataformas, esa plataforma ni siquiera está en Paraguay, está tributando en Europa, en un paraíso fiscal, entonces es mucho más difícil obtener algún tipo de mecanismo de contribución de ellos. Bueno, estamos ante una situación que es muy, muy diferente a la que primó en el momento de diseño de estos mecanismos, fines del siglo XIX, principios del XX o pleno siglo XX, y necesitamos una clara adecuación de los mecanismos. Se entiende, por supuesto, determinada sensación de pérdida que tienen quienes ahora se están incluidos en determinados regímenes. Hay que atender esas demandas. Los derechos no deberían tender hacia una reducción, por supuesto, pero sí tendríamos que ver cómo ampliar derechos a la previsión social de la enorme mayoría de las personas que hoy no acceden o acceden bajo limitaciones como la pensión alimentaria, que es una respuesta, pero es claramente limitada. Excelente, profe. Profe Derli, tenés la mano levantada, adelante. Hola, sí, ¿qué tal? Yo tengo una serie de comentarios y preguntas, ¿verdad? O sea, tiene toda la pinta de que la economía no está avanzando a generar
suficientes empleos de calidad que se adecuen a esos esquemas de los sistemas previsionales de Bismarck, ¿verdad? De Alemania Industrial, Europa, Estados Unidos incluso, ¿verdad? Entonces, ¿qué perspectiva hay para ese esquema? O sea, si no conviene más acaso pasar a una discusión de si el sistema previsional tiene que ser justamente un esquema de seguridad social, ¿verdad? Que garantice que la persona en edad adulta no pase frío, hambre, no esté en la calle, o tener ese sistema, o seguir insistiendo en este sistema de jubilación que básicamente trata de garantizar un nivel de consumo, ¿verdad? Que incluso con todos los sistemas de capitalización individual, sistema actuarial o de reparto, se ve que es insostenible. Eso, nada más. Muchas gracias, Derlis. Y me parece que de alguna forma también se enlaza con lo planteado por el colega Diego Sanabria, a quien le mando un saludo, donde nos plantea él, voy a citar, en un mercado dual de trabajo con nuevos empleos de alta rotación entre el empleo formal e informal, ¿cuáles podrían ser los principales desafíos para pensar en una integración del sistema contributivo y no contributivo? Bueno, por un lado, hay una posibilidad de poder avanzar en esa integración donde hoy recordarán quienes aportan una serie de meses, pocos, muchos y demás, pero no suficientes para entrar a, a un sistema, a un beneficio del IPS, y están accediendo vía pensión contributiva. Bueno, tenemos una clara desigualdad donde esa persona contribuyó, supongamos, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, más de 10 años incluso, al IPS y termina siendo un beneficiario contributivo. Esos aportes al IPS no han sido, no le han respondido nada a la persona. Bien podría haber algún mecanismo combinado con la pensión alimentaria donde aquellos que han aportado unos años y están por lo pronto en determinada condición social puedan disponer de la pensión alimentaria y algún tipo de adicional más por esos años aportados, porque hoy ese dinero se lo guarda, en realidad lo ha usado IPS en el momento en que fue aportando, porque es un sistema solidario, pero no está teniendo ningún plus por los años que ha aportado y aportó económicamente al sistema y está siendo respondido a través del canal no contributivo. Hay varias formas de poder hacer esa integración. Por otro lado, y aunque les parezca mentira, esto está en uno de los informes del Sistema de Protección Social, donde nos comentaban un trabajo muy bueno que hizo el Ministerio de Trabajo con IPS y con la OIT, donde revisando el historial de personas que incluso habían llegado a aportar más de 15 años a IPS, pero no habían tramitado su jubilación o pensión, se había encontrado entre 2.000, 3.000 personas, y bueno, ahí lo que faltaba era decirle a esa persona, estás en condiciones, tenés los requisitos cumplidos, podés acceder, y bueno, ahí hay una mecánica que quedó pendiente de hacer la última milla en facilitarle los trámites de inserción, poder disponer presupuestariamente para su inclusión en planilla y demás, y serían nuevos beneficiarios. En el medio tenemos todo este mundo que comentábamos antes, con personas que trabajan por su cuenta, que hoy no tienen ningún tipo de mecanismo de contribución. Muchos de nosotros, me incluyo, que trabajamos de manera independiente, no estamos contribuyendo al régimen de seguridad social, lo cual es una locura, una insanía en términos sociales. Y hay todo un conjunto de situaciones donde tenemos que ver alguna forma directa o indirecta de tomar esas contribuciones y asegurar que esas personas tengan algún tipo de respuesta
hacia el final de los días, porque si no, ya vimos cómo está la película más avanzada, con progresivamente un 15, un 20 y hasta un 32%, creo que hacia 2100, de personas que van a tener 60 años y más, y si no prevemos estos mecanismos y aprovechamos nuestro bono demográfico, en vez de mayormente dejarlo ir hacia la emigración, estamos complicados. Excelente. Profe Derlis, ¿cuál es tu comentario, profe? Parece que salió de la sesión. Está Rodrigo Britres con la mano levantada. Llegaba Derlis sobre el punto que el IPS tiene que ver, dice, su sostenimiento gracias a estos, decía, cuando hacías la explicación, profe. Sí, profe Rodrigo, adelante. Sí, había mencionado en su presentación el hecho no de medidas como, diríamos, la reducción de la edad jubilatoria, medidas que no parecían sostenibles en la actual configuración, y el hecho no de la situación de determinado tipo de, diríamos, Sí, sí, ahora sí, ahora estoy. Se me ah, cayó la señal. Perdón, no, nada, el IPS es o sea, de hecho, yo ya leí a partir del 2014, ya leía informes del Banco Mundial que decían que IPS se salvaba gracias a la gente que no llega a sumar los años de aporte mínimo, ¿verdad? Y para mí esa es la preocupación, ¿verdad? Hay bono demográfico, pero uno necesita una economía industrial, ¿verdad? Para generar tanto empleo formal con esa clase de beneficios, ¿verdad? Por eso creo que quizás lo más viable es pasar a un enfoque de seguridad social, garantizar que ninguna persona se vea en una situación de vulnerabilidad, de pasar hambre, frío, no tener un techo, ¿verdad? Y nada, que creo que ojalá la economía marche hacia otro rumbo y se pueda reorganizar y todos puedan tener empleos formales de calidad para generar esos aportes de jubilación. Eso es todo. Gracias, profe. Muchas gracias, profe Derlis. Disculpa, profe Rodrigo, estaba hablando, perdón. sí, no, básicamente no eran dos puntos. Uno en relación al tema el tema de los pensionados contribuyentes que, diríamos, de sistemas, por ejemplo, en los cuales permiten una jubilación temprana de hasta los 45 años, como los jubilados de magisterios, diríamos, del hecho, ¿no? De qué tan sostenible es eso en el largo plazo, ¿no? Para un sistema de esquemas jubilatorios. Y el hecho, ¿no? De que lo que he visto en diferentes países es en el caso, ¿no? De la edad jubilatoria es más bien, como solución que han puesto varios países, es la ampliación de la edad jubilatoria hasta más de 65 años incluso en algunos países. Y el otro punto no es con relación a si, dado esas proyecciones que da cuenta de que estamos ahora en el 2035, si es que ya no hemos, ya tenemos que dejar de hablar del bono demográfico y directamente enfrentarnos a otro tipo de realidad cuando hablamos de las dinámicas de cambio poblacional. Muchas gracias, Rodrigo. Voy a responder primero a lo planteado por Derlis. Bueno, ahí nos plantea la opción por algún tipo de lo que podemos llamar pensión universal, ¿no? De decir, bueno, se toma una decisión social de decir, tengamos una pensión para todas las personas adultas mayores se le asegura así sus necesidades y ahí, bueno, tenemos dos inconvenientes o tres incluso. Por un lado, cómo tener algún tipo de justicia contributiva, es decir, todos aquellos que han contribuido con el valor de su producción a lo largo de su vida activa, verían después, si nos mantenemos así un esquema totalmente uniforme de pensión, teniendo el mismo beneficio de quienes aquellos que no aportaron. Es una discusión casi filosófica
que es un derivado del ingreso universal, si se quiere, con todas las cuestiones que se tiene. Bueno, y hacia ahí va los proyectos de cuasi universalización de la pensión alimentaria. ¿Cómo hacemos dialogar? Que obviamente es muy loable, ¿no? Darle una respuesta a todas las personas adultas mayores, pero ¿cómo la hacemos dialogar con el pilar contributivo? Ahí falta una respuesta. Y después hay una clara discusión en cuanto a el esfuerzo intergeneracional. Se le daría eventualmente a todas las personas adultas mayores una pensión. Ahora, si conjugamos eso con la inversión en la niñez y la adolescencia, bueno, estos chicos, chicas, adolescentes, llevan las de perder, ¿no? Digo, o gran parte de los recursos del país orientados a solventar esas jubilaciones y pensiones estarían contrastando con muchísimas necesidades hoy cubiertas parcialmente de la niñez y la adolescencia. Niñez y la adolescencia va a tener que sustentar en el futuro a todos nosotros cuando seamos más viejos. Y eso está vinculado con el desafío del bono demográfico que recién nos comentaban. Entonces ahí también hay una cuestión, hay una discusión de solidaridad intergeneracional que va a emerger, está emergiendo, y no son pocos los actores donde dicen, esperen, todos estos recursos están yendo a la población adulta mayor, que son, por ahora, un 12% de las personas adultas mayores. ¿Qué pasa con nuestros niños, niñas y adolescentes? Por lo que comentaba Rodrigo, sí, el caso del magisterio, de los docentes, son regímenes muy que genera mucha tensión, ¿no? Y una desigualdad muy grande. Alguien que está aportando dentro de una misma caja, que es la caja fiscal, tiene posibilidades de jubilarse, decíamos, a alrededor de los 46, 47 años, bajo determinadas circunstancias, y va a gozar, después de haber aportado 30, va a gozar de 40 años de jubilación, y lo vamos a comparar con el régimen general de la caja fiscal, donde hay que tener 62 años de edad y 25 o 30 años de aporte, no recuerdo bien, para recién acceder a una jubilación equivalente. Bueno, ahí hay una discusión sobre una desigualdad o cómo poder armonizar esos regímenes. Claramente, el resto de la sociedad vamos a terminar pagando esa diferencia y termina siendo injusto también, ¿sí? Como ven, la cuestión de justicia distributiva, se cuela por todos lados. En cuanto a lo último que comentaba Rodrigo en torno al bono demográfico, sí, todavía estamos en plena etapa de transición, tenemos una población que sigue siendo, a pesar de todo, bastante joven. Sí nos estamos encontrando en los últimos años con una reducción incluso en términos absolutos en la cantidad de nacimientos, ¿sí? Cada año, si van a la página del Ministerio de Salud, a las estadísticas vitales, van a ver que la cantidad de nacimientos son de a poco cada vez menos. Eso quiere decir que se nos está angostando la base de nuestra pirámide. En breve vamos a tener menos niños y niñas en edad escolar, menos adolescentes y posteriormente menos personas en edad económicamente activa. Eso va a poner en tensión con toda esta gran masa, donde estamos incluida la mayoría de nosotros, de personas que vamos a estar en edad de ya ser beneficiarios de jubilaciones y pensiones. Por eso es que la discusión es tan interesante y es la hora de tomar decisiones. Está todavía ese bono demográfico, pero si no aprovechamos y tomamos decisiones inteligentes, estratégicas y de largo plazo, el panorama va a ser más sombrío de lo que tenemos hoy. Excelente, profesor. Tenemos habilitado todavía el tiempo de la presentación. Si tienen alguna consulta más, dejamos abierto el espacio mientras yo comparto mi pantalla, profe. Y en nombre del Instituto de Ciencias Sociales, me gustaría agradecerte tu presencia hoy aquí con nosotros, cerrando el ciclo de los conversatorios del año 2023. Tenemos un invitado de lujo realmente para nosotros, con un tema que nos deja muchos temas para seguir
discutiendo y estamos muy interesados en sacar una publicación, profe, sobre este tema, que es tan importante y podemos aportar a la sociedad paraguaya. Entonces, en representación del ICSO, te entrego la constancia por tu aporte que has hecho entonces al tema de hoy. No sé si hay alguna otra consulta de los compañeros, agradeciendo la participación de también de Jacqueline, el grupo de IPSO, no sé, Leticia creo que estaba también de Colombia, profe. Tenemos también una consulta, profe. Adelante. Buenas noches, profe Sebastián. Mi consulta es sobre este auge del sistema privado, del sistema chileno, que se está aplicando parcial o totalmente ya en 30 países, ¿verdad? Y acá se aplicó, o sea, se aprobó en la Caja de Jubilaciones de la Itaipú y se empieza a aplicar a partir del año 2024, ¿verdad? Quisiera saber más o menos cómo ves ese tema y cuáles son los riesgos también que eso significa para la superintendencia que ahora se está aprobando, si puede afectar de alguna u otra manera a las demás cajas, ¿verdad? Gracias, Dalma. A ver, la experiencia regional realmente no ha sido muy auspiciosa. El régimen se popularizó a partir de las reformas previsionales que tuvo Chile en su momento, eh, con el auge de la jubilación privada y realmente en las últimas décadas, ya llegando a la edad jubilatoria de todas esas personas que fueron aportando en sus años activos, el Estado chileno se encontró en una situación donde, por toda una serie de circunstancias, por las comisiones administrativas que tomaban esos fondos jubilatorios, por decisiones desacertadas en términos de inversión de los fondos jubilatorios, el resultado final era una buena cantidad de personas que eran jubiladas contributivas del régimen privado con una jubilación más baja que el mínimo de lo que estaba dando en el régimen de reparto del Estado, con jubilaciones a veces ínfimas. Fue, como suele suceder, el Estado al auxilio de buena parte de esos jubilados y pensionados para adicionar un monto de dinero que por lo menos les asegure ese mínimo. Ahí hay bastante bibliografía sobre el tema, seguramente tiene muchos matices y ojalá en algún momento tengamos algún invitado o invitada que conozcan con mayor profundidad esa experiencia y nos pueda comentar en detalle incluso cómo está trabajando hoy. Pero sí, esto nos comentó en un congreso que justamente hizo el Ministerio de Trabajo hace varios años. La colega chilena nos comentaba esta situación y cómo han tenido que responder desde el propio Estado, ¿no? Que es el que termina pagando los platos rotos de este tipo de iniciativas. Y sí también les puedo hablar sobre la situación que tuvimos en mi país de origen, en Argentina, con las AFJP, las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones, creadas a imagen del modelo chileno en los años 90, muy cuestionadas con el porcentaje que se llevaban en gastos administrativos, y ahí se empezó a dar un torbellino de problemas con el tipo de inversiones, incluso en algún momento también el Estado les encajó, en el doble sentido de la palabra, una gran cantidad de bonos del propio Estado, un Estado que empezaba a tener cada vez más déficit, porque tenía que pagar jubilaciones y pensiones, pero no tenía personas que les aporte, porque todos los activos estábamos obligatoriamente aportando a estas administradoras. Y bueno, el sistema ese fue reestatizado ya en la década del 2000, porque tampoco estaba funcionando y no le estaba trayendo ningún beneficio a las personas y le estaba generando un pasivo muy grande al propio Estado. Esas dos experiencias son bastante malas. Ya
teniendo un cristal más optimista, hay experiencias, especialmente en el campo cooperativo, que muestran resultados interesantes. Habría que explorar. eh, Paraguay tiene un mundo cooperativo muy, muy rico e interesante. Y bueno, así como hemos tenido nuestra respuesta paraguaya a través de la pensión alimentaria, podrían explorarse en mecanismos cooperativos, mixtos, no sé. Creo que hay que levantar la imaginación, tomar el desafío y pensar en esta gama de opciones. Sí o sí, Dalma, es indelegable la función que debe tener el Estado en torno a la regulación de esos fondos, ¿sí? Así como existe una superintendencia de bancos y se ha regulado muchas de las actividades económicas, el Estado tiene que regular las inversiones de los fondos jubilatorios. Habrá que ver la forma, habrá que ver la gobernanza, por supuesto que hay muchas cuestiones discutibles y habrá gente más calificada incluso que yo para hablar de este tema. Eh, Me gustaría quedarme con la foto que se sacaron en el Ministerio de Trabajo hace unas semanas, de acuerdos con el propio Estado, sectores empleadores, trabajadores, y no con los gases lacrimógenos de los últimos 2 días. Ninguna ley es bueno que salga de esa forma, y mucho menos algo con implicancias de largo plazo como lo previsional. Gracias, profe. Muchas gracias a Dalma. Entonces, ella es estudiante de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNA. Es un tema que a todos nos interesa, profesor. Entonces, te invitamos cordialmente ya para seguir seguramente en el siguiente ciclo con otra propuesta para que podamos compartir aquí e ir aprendiendo todos juntos también. En nombre del Instituto de Ciencias Sociales, te agradecemos tu presencia. No sé, profe Derlis, si quieres hacer el cierre. ¿Estás conectado? Sí, nada más, muchas gracias, profe. Encantado de tenerte con nosotros. Es un honor, la verdad. Y gracias por todo tu trabajo, todo lo anterior y que siga adelante. Muchísimas gracias a ustedes, Rodrigo, María Gloria, colegas del ICSO y a todos a quienes nos acompañaron hoy. El honor realmente es mío aportar desde lo que uno viene trabajando y acumulando estos años y compartir estas reflexiones, muy especialmente en estos días donde la previsión social estuvo en la agenda con sus sesgos, como hemos visto, y ojalá los próximos meses nos encuentre discutiendo los problemas de fondo que hemos planteado. Que tengan buenas noches. Profe, nos queda acá en el tintero, te vamos a hacer llegar por correíto, entonces nos comprometemos en la consulta de Jaime Jara. Ya estamos sobre la hora, agradecemos tu tiempo, respetando un poquito entonces el horario. Le vamos a hacer llegar la respuesta a su consulta a Jaime. Muchísimas gracias, profesor. Estamos cerrando el ciclo de conversatorios 2023. Desde el ICSO, entonces, cerramos el año y nos reencontramos en el 2024. Felices fiestas. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches. Chao, chao. Hasta luego, gracias.